Gloria a Dios, esta noche pues especial, un culto de ministración. Esta noche vamos a leer unos versos de la palabra en Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 4. Gloria a Dios, leámoslo unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bienvenidos los hermanos que se sintonizan a través de las redes sociales. Vamos a orar, ¿verdad? Y desde ya vengamos en palabras de confianza en nuestro Dios. Padre, gracias esta noche por este hermoso privilegio de reunirnos en este lugar, Padre, de estar, Señor, bendito Dios, siendo ministrados por tu presencia a través de la alabanza, a través de la adoración. Tú nos llenas, Señor, tu Espíritu Santo nos llena, tu Espíritu Santo nos ministra, nos fortalece. Y tu palabra también, Señor, es la que nos alumbra, es la que nos conduce, es la que nos guía, es la que nos da esa fortaleza, la que nos recuerda tu voluntad, Señor. Esta noche obra, Señor, en nuestras vidas. Es un culto maravilloso, Espíritu de Dios, porque tú estás presente para obrar, para fortalecer, para mirar, Señor, la necesidad de aquel que está en este lugar y de aquel que nos sintoniza, amado Rey. Espíritu Santo, muévete a misericordia. Señor, extiende tu mano esta noche, Padre. Glorifícate. Abre ventanas en los cielos, Padre, y derrama tu presencia. Derrama tu gracia en este lugar. Que no salgamos igual como venimos esta noche, Señor, sino que nos llevemos tu bendición. Señor, anhelamos tu presencia. Anhelamos que estés aquí, Señor. Anhelamos que estés a nuestro lado, Señor. Anhelamos, Padre, que nos enseñes tu camino y que nos des de tu respuesta, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Esta noche pues es muy especial porque aquí está el Señor con nosotros. Estamos delante de un Dios que es vivo y verdadero. Un Dios que nos ha mostrado su amor y su bondad en todo el tiempo. Aun cuando no éramos creyentes, Él ahí mostraba su misericordia guardándonos porque estábamos en sus propósitos. Estábamos en su mano poderosa siendo guardados para que hoy podamos nosotros disfrutar de una vida espiritual, de un gozo que no pasa, que no se acaba, que continúa cada momento de nuestras vidas. Ese gozo que no se acaba y que es eterno, porque allá vamos a estar adorándole eternamente, hermanos. Amén. Así como hoy nos gozamos, así también nos vamos a gozar allá en la eternidad. Esta noche pues el tema, esperando la respuesta de Dios. Amén, esperando la respuesta de Dios. Y vemos aquí a David, hermano, en circunstancias adversas.
en circunstancias en donde creo que David llega a sentirse que desesperado, angustiado, afligido, abatido por la adversidad, por la persecución, porque querían quitarle la vida a David. Entonces vemos un panorama en estos versículos tremendo. Y David clama por una respuesta de parte de Dios. Clama pidiendo el auxilio del Señor. ¿Cuántas veces hemos pedido el auxilio a nuestro amado Jesús? Creo que han sido muchas veces las que nos hemos visto quizás en una situación similar como la de David. En circunstancias en donde quizás hemos hasta agonizado pidiendo misericordia de nuestro Dios. Hemos quizás, nos hemos sentido quizás afligidos en algún momento, ¿verdad? En donde la respuesta humana se acaba, la salida humana se acaba. Y qué bueno que dice la Biblia que los que esperan en Jehová son bendecidos por Él. Los que confían en Jehová son bendecidos por Él. Tenemos una hermana que recién murió, hermanos, recién falleció. Y mi hermana, en su momento más difícil de dolor, de angustia, de enfermedad, no dejó de tener fe. Fue admirable su fe hasta los últimos días de su vida. Y esa es la alegría, hermano, que da a los cristianos, que nos da a nosotros, de ver las personas, los hermanos, cómo atraviesan situaciones que, hermanos, de alguna manera les desesperan, les da agonía, pero que no, hermano, dejan de confiar en Dios, no dejan de presentar sus oraciones al Señor, no dejan de presentar su causa a Dios. Y es ahí, hermano, donde vemos que de alguna u otra manera hay respuesta de Dios, porque mi hermana está en la presencia del Señor. Mi hermana pues tuvo fe. Llegamos a orar continuamente. Ella pedía que llegásemos a ministrarle, a orar por ella, pero lo hacía porque ella tenía su confianza en Dios. Pero muchas veces pues la voluntad de Dios hay que respetarla, hermano. Hay que respetarla, porque bien pues Él podía dar una respuesta, una sanidad, como bien no podía, ¿verdad? Sino los planes de Él eran llevársela, ¿verdad? Porque nosotros, nuestros días no nos pertenecen, le pertenecemos al Señor. El tiempo es de Él y solo Él sabe cuándo vamos a partir de esta tierra. Pero la vida es así, el transcurrir de la vida es así. Como hijos de Dios también tenemos problemas, tenemos adversidades como el mundo los tiene. Tenemos enfermedades, amén. Tenemos dificultades. Atravesamos, ¿qué? Baches. Atravesamos problemas. Porque la vida cotidiana así es, hermano. Hay enfermedades, hay problemas, hay angustias. Clamamos por nuestros hijos, clamamos que por nuestros vecinos, por nuestros familiares, hermanos no creyentes. Y ese es un día a día en la vida de los cristianos, aún en la vida de los no creyentes. Pero la diferencia es que nosotros como hijos de Dios tenemos a ese Dios que es verdadero, a ese Dios que responde,
a ese Dios que no hace oídos sordos, sino es un Dios que inclina su oído para escucharnos y para atendernos. Es por eso que vemos a David aquí, hermano, clamando al Señor, clamando a Él. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. Hay características que vemos aquí en David al esperar la respuesta. Vemos un David clamando, hermano, al Señor. Aquí no dice cuánto tiempo él estuvo clamando al Señor por una respuesta. Y yo no sé también cuánto tiempo nosotros llevamos clamando al Señor porque Él nos responda, porque Él nos auxilie, porque Él nos socorra. Quizás, hermano, en algunas oraciones el Señor ya nos ha respondido, pero hay otras oraciones en donde tenemos que esperar, en donde tenemos que tener fuerzas para esperar la respuesta de Dios. Y David estaba esperando la respuesta de Dios, ¿verdad? Ahí no dice cuánto tiempo él estuvo clamando, estuvo orando, venía a Dios continuamente, hermanos, pidiendo auxilio, clamando al Señor. Y las palabras que él dice aquí son palabras tremendas en donde vemos quizás una desesperación en David. Palabras agónicas, palabras que las puede decir solo aquel que vive el momento, que vive la dificultad, que vive la situación. Solo usted y yo sabemos, hermano, cuáles son nuestras dificultades, nuestras tribulaciones. Solo nosotros personalmente lo sabemos, y el Señor que nos escucha. Y David estaba así en esta situación, atravesando problemas y adversidades. Pero en el Señor siempre vamos a encontrar una respuesta. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos qué día, qué hora, qué momento el Señor estará respondiendo. Muchas veces el Señor responde temprano, ¿verdad? Responde en el momento. Muchas veces hay que esperar mucho tiempo. Aquí hay madres y padres quizás orando continuamente por una respuesta, ya sea por sus hijos, ya sea por un familiar enfermo. Pero hay clamor en el pueblo del Señor, pero la respuesta vendrá. No sabemos en qué tiempo, no sabemos en qué momento, pero el Señor responde. Pero ¿de qué manera podemos esperar a la luz de la palabra, hermano, la respuesta de Dios? ¿De qué manera podemos esperar? Primero tenemos que buscar esa respuesta en Dios. Amén. Buscar esa respuesta en Dios. Es importante buscar en oración y clamor a Dios, hermano. Eso es lo primero. Y no es lo contrario, ¿verdad? Dejar de buscar. Y es un error que mucho creyente comete. Deja de buscar la respuesta en Dios. Deja de clamar a Dios. Y por eso el Señor nos ha dejado el medio más importante, que es la oración. Porque en la oración tenemos comunión con Dios. Y Él nos escucha. Y Él nos oye. Entonces, primeramente, lo que tenemos que hacer es buscar la respuesta en Dios. David lo hizo. David buscó el auxilio en el Dios que todo lo puede. David no quiso resolver sus problemas él mismo. Amén. No quiso pelear contra el enemigo, porque ahí era fácil, hermano. David era un guerrero, pues, ¿verdad? Y estaba en las manos de Dios. Podía él de alguna manera quizás tomar la venganza en sus manos, o defenderse con espada. Pero David sabía que tenía un Dios que era poderoso y que estaba con él. Amén. Que estaba cercano a él.
David sabía que tenía un Dios grande, más grande que la dificultad que estaba pasando. Por eso vemos un David buscando la respuesta en el Señor. Ahí es donde debemos de buscar la respuesta. Ahí es, porque si nosotros lo hacemos, hermano, vamos a fracasar. Porque si nosotros mismos queremos buscar una respuesta a nuestra situación, vamos a fracasar. Porque quizás vamos a tomar una mala decisión. Pero en Dios tenemos que buscar, porque en Él encontramos una respuesta segura. Amén. Una respuesta segura. Y Él va a suplir esa necesidad que hay en nosotros. Él va a responder, hermano, a ese clamor que usted trae delante de Él. Él no hace oídos sordos, sino que Él está atento. Amén. Él está pendiente. Él no desecha un corazón contrito y humillado. Él no lo desecha. Él atiende a aquellos que le buscan, a aquellos que se acercan a Él. La Biblia dice que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Quizás nosotros o algunos hemos estado buscando la respuesta en otros lugares. Quizás hemos estado buscando una respuesta que en el amigo, en el vecino, en el familiar, y no la hemos encontrado. David decía, David mismo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro. De ahí viene nuestro auxilio. Viene de Dios. No tenemos por qué, como hijos de Dios, andar buscando en otros lugares la respuesta, sino en Dios. Leamos un verso en Mateo 7, capítulo 7. Versículo 7 al 8. Pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. El que busca, halla, dice. Hemos estado, hermano, buscando esa respuesta en nuestro Dios, porque ahí dice claramente, el que busca halla. Si buscamos al Señor lo vamos a encontrar. Si buscamos al Señor, pues lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar en Él la fortaleza para afrontar el momento. Vamos a encontrar en Él, hermanos, la respuesta, el pronto auxilio a nuestra situación. Y es la oración el medio, ¿verdad?, por el cual podemos buscar a Dios. Hermano, no hay por qué afligirnos, ¿verdad? De hecho, la humanidad nuestra se inclina, ¿verdad? Porque somos humanos, somos débiles. De alguna manera nos dolemos, de alguna manera nos sentimos frágiles ante las situaciones. Pero la respuesta está en buscar al Señor, en buscar a aquel que todo lo puede, hermano, en clamor a Él. El que busca, halla. Busquemos al Señor, hermano, en el momento difícil de la vida, porque solo Él nos va a ayudar, porque solo Él nos va a socorrer, porque solo Él puede auxiliarnos. También, cuando esperamos esa respuesta, hermano, en Dios, la esperamos pacientemente, ¿verdad? Tenemos que esperar la respuesta. Usted y yo no debemos de cesar de clamar a Dios.
Cuando Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Y qué hubo allí, hermanos? ¿Qué hubo? Hubo una respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Y eso es real, hermano. El Señor responde. Muchas veces el Señor nos ha respondido a usted y a mí. Muchas veces hemos visto la mano sobrenatural de Dios. Yo la he visto muchas veces, hermano. Y me he quedado prácticamente con la boca abierta, como dicen, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que el Señor no se queda con nada, sino que Él responde. Amén. Responde. Y yo, como le digo, he experimentado sobrenaturalmente la mano de Dios en algunas circunstancias de mi vida, porque así obra nuestro Dios. Pero hay que esperar, hermano, pacientemente, con paciencia. No nos podemos arrebatar tomando nuestras propias decisiones al problema. Y muchas veces se dan casos en el pueblo del Señor, en donde buscan la respuesta, donde no la pueden encontrar. Por ejemplo, en las situaciones financieras, muchas veces buscamos los bancos, ¿verdad? En donde nos hundimos más. Voy a hacer un refinanciamiento, decimos, para cancelar esta deuda. Y esos son grandes errores. Fíjese que yo tengo mi mini negocio, ¿verdad? Y en algunas ocasiones pedía crédito. Y cuando pedía crédito, hermano, o sea, sentía que ya no podía respirar, hermano, porque sentía más deudas. Y eso así es, hermano. Matemáticamente así es. Cuando nosotros hacemos un préstamo, es peor. Es mejor trabajar con el capital que uno tiene, ¿verdad? Porque no le vamos a deber a nadie. Y el Señor nos va a bendecir más. Y las ventas van a aumentar. Yo lo he experimentado de esa manera. Yo me cansé, hermano, de estar debiendo tanto dinero. Que debo 100 allá, que debo 50 allá, que debo 25 allá. Hermano, y muchas veces hay lugares en donde hasta crédito le cobran a uno. Y es ahí donde podemos alzar los ojos a los cielos, ¿verdad? Y rogarle a Él la bendición, amén. Rogarle a Él que Él supla las bendiciones que emanan de Él, que Él obre en nuestras vidas. Si es que yo dejé de hacer préstamos, hermano. El último préstamo que hice fue de $1000, pero ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Donde yo ni comía, hermano. Solo para pagar iba sacando, ¿verdad? O sea, ¿y la bendición dónde se va? Pues en el saco roto. Entonces, hermanos, tenemos que esperar la respuesta en Dios pacientemente, sin buscar nosotros nuestra propia salida, porque nos va a ir mal. Dice aquí, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. David no se arrebató, como le digo, podía él actuar en su humanidad. Y cuando actuamos en nuestra humanidad, hermano, las cosas van mal. Porque actuamos conforme a nuestros pensamientos, no conforme a los pensamientos que Dios tiene para obrar en medio nuestro, hermano. Entonces esperemos pacientemente en el Señor. Leamos Isaías 30, verso 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que en Él confían. Amén. Entonces, cuando allí dice esperará el Señor para tener piedad, es porque el Señor muchas veces prueba nuestra fe, prueba nuestro actuar, hermano. Él prueba si confiamos en Él o no. Entonces ahí está claro que el Señor muchas veces espera que le busquemos, espera que oremos a Él, que clamemos a Él.
Pero Él, hermano, tiene siempre pensamientos de bien. Y dice ahí que Él obrará en nosotros por su misericordia y su bondad. Él no quiere ver sus hijos, hermano, afligidos, abatidos. Por eso Él siempre nos da respuesta. Esperar también esa respuesta, porque esa respuesta viene en su tiempo. No es al tiempo que nosotros pensemos que Él va a responder, sino que es en el momento de Dios. Leamos ahí primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Él va a dar una respuesta cuando fuere su tiempo, dice la Biblia. Él nos va a exaltar cuando fuere su tiempo. Él va a dar una respuesta, hermano, cuando esté en su voluntad darnos esa respuesta. Fíjese que Dios, hermano, es tan bueno que nos va dando respuesta de poquito a poquito, hermano. Amén. Nos va dando respuesta poco a poco. Él no nos da todo de un solo, porque quizás sabe que nos vamos a hinchar, ¿verdad? Nos vamos a inflar. Y la aparente bendición no va a ser bendición, sino que nos va a destruir. Amén. Entonces Él nos va dando a su tiempo. En este tiempo voy a darle esto, en este tiempo le voy a dar esto otro. Amén. Así es que los casados alégrense, porque a su tiempo les dio su esposa, va a oír las esposas. Así es que gocémonos porque tenemos esposas, va. A su tiempo el Señor nos dio ese privilegio de casarnos. Todo es en el tiempo de Dios. Yo recuerdo que yo no pensaba en casarme, hermano, pero era la voluntad de Dios. ¿Y yo qué voy a hacer, va? Era la voluntad de Dios, hermano. Entonces, si está en la voluntad de Dios, aquello se va a dar. Aquello el Señor lo va a dar, aquello el Señor se lo va a suplir en su tiempo, dice ahí 1 Pedro 5:6. Vamos a esperar también confiando en Él. Y es el verso que leímos: pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? Y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. Quiere decir que la paciencia de David tuvo fruto, ¿verdad? Su fe, su confianza en Dios tuvo fruto. Ahí opera la fe, hermanos. Ahí opera nuestra fe en Dios, esperando esa respuesta. Como les dije en el testimonio de mi hermana, pues su fe fue permanente. Como podemos ver en la Biblia, la fe de Job, ¿verdad? Nunca dejó de tener fe Job, y su postrer estado fue mejor, dice, que el primero. O sea, fue bendecido más grandemente, hermano, de lo que él esperaba. Así bendice el Señor cuando esperamos en Él, cuando tenemos una fe firme en Él. También es importante que cuando Dios nos responda, hermano, seamos agradecidos con Él. Seamos, hermanos creyentes, que le agradezcamos a Él. Leamos Juan 11, 41 al 42. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el huerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí hasta Jesús dio gracias al Padre, ¿verdad?, por la respuesta que le iba a dar en la resurrección de Lázaro. Es un ejemplo grande, hermano. Te doy gracias porque siempre me oyes. Cuando el Señor nos dé una respuesta, traigamos gratitud delante de Él, hermanos. Así es que esperemos esa respuesta anhelada. No sé cuánto tiempo hemos estado quizás pidiendo al Señor una petición, una bendición. Dice la Biblia que Jacob luchó
por una bendición. ¿Y cómo se lucha? Espiritualmente, ¿verdad? Con fe, con seguridad, pidiendo al Señor esa respuesta continua. Y es bueno que usted le pida al Señor con detalle, ¿verdad? Porque tarde o temprano la respuesta viene, hermano. Él no se queda, hermano, indiferente a lo que le pedimos, sino Él siempre nos trae una respuesta a la necesidad. Quizás usted ya perdió toda esperanza en la situación que atraviesa, en el problema. Quizás ya perdimos la esperanza, pero la esperanza está en Dios. Esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Acercarnos a Él es lo mejor que podemos hacer. Y esta noche nos vamos a acercar a Él, hermano, para que Él obre en esa petición, para que Él atienda a nuestro clamor, para que Él atienda a nuestra súplica. Muchos de aquellos que fueron sanados, hermano, no eran del pueblo de Israel, pero suplicaron misericordia. Y el Señor no fue indiferente. Les dio la respuesta, hermano, aunque eran gentiles, aunque no eran judíos. Hasta Él decía, ni en Israel he hallado tanta fe. Amén. Ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces lo que espera el Señor es todos estos elementos, ¿verdad? Que le busquemos, que nos acerquemos, hermano, que confiemos, que tengamos fe, que poniendo en Él nuestra confianza, Él nos dará una respuesta. Ya, hermano, no hagamos lo que a nosotros nos parece hacer para encontrar una salida, porque no es así. Es esperando en Dios que Él nos va a responder. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta bendición. Quizás hemos sido breves en la meditación, pero es importante, Señor, reconocer que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios poderoso. Amigo que nos escucha, en Dios hay respuesta. En Dios está la solución al problema. Busque al Señor, entréguele su corazón a Él, su vida. Dígale, perdóname, lávame en tu sangre. Señor, socórreme en este momento. Me entrego a ti, límpiame. En el nombre de Jesús, reciba a Cristo y llámenos a los teléfonos que aparecen ahí en su pantalla. También le rogamos que nos sintonice los días martes 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. El Señor me les bendiga.